Muy buenas tardes. Agradecemos al Colegio de Jalisco por este espacio. Eh, Iniciamos con la mesa número 6 de este coloquio. En este caso, lleva por nombre Aportaciones del arte, la cultura y la literatura para la configuración de la nación mexicana. Como primeros ponentes tenemos a Ángela Berenice Kennedy Ramos y al doctor Sebastián Porfirio Herrera Guevara. Entonces, me voy a permitir leer breves semblanzas que nos hicieron llegar. Por una parte, Ángela Berenice Kennedy Ramos es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, es estudiante de la maestría en Literatura Interamericana, laboró por más de 5 años como auxiliar de investigación en el Colegio de Jalisco, es cofundadora del Seminario de Redes Femeninas en Historia y Estudios de Género en esta institución, es coautora de 3 tomos del Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes, también editados por esta institución. Sus temas de investigación son las mujeres estadounidenses en México revolucionario y por revolucionario, la biografía de Idela Purnell, así como la historia de los primeros cursos de verano en la Universidad de Guadalajara, realizados en 1932. Por su parte, Sebastián Porfirio Herrera Guevara es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestro y doctor en Historia por el Colegio de Michoacán, es profesor de tiempo completo adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Guadalajara, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI nivel 1, y perfil deseable en PRODEP, es director de la revista académica Pactum, secretario de la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García, miembro vocal de la Asociación Civil Historiadores de las Ciencias y Humanidades, autor del libro Marginalidad, Delito y Punición y Robos y Asaltos en Jalisco, 1846-1861. Igualmente ha publicado diversos capítulos, artículos y reseñas en libros y revistas nacionales e internacionales. También se ha desempeñado como profesor a nivel licenciatura y maestría, director y sinodal de tesis, tutor, ponente, organizador, lector, comentarista en eventos académicos, así como dictaminador de libros y artículos. Trabaja las siguientes líneas de estudio: historia sociocultural del delito e historia social y política del siglo XIX. Le cedemos la palabra y agradecemos su presentación. Ay, muchas gracias por quienes nos acompañan virtualmente, presencialmente. Agradecer al Colegio de Jalisco este espacio y a los organizadores de este gran congreso. A ver, ¿mejor? Ok. Entonces, pues como ya dijeron, la presentación que tenemos el doctor Sebastián y yo es la identidad del bandido en The Forbidden City. Vamos a abordar, la ponencia está compuesta de esta manera. Primero vamos a abordar la biografía de la autora, de ahí abordaremos un poco el concepto o lo que transcurrió durante la Revolución Mexicana, la importancia de analizar la identidad del bandido o del bandidaje durante este periodo que tuvo un poco de auge, para de ahí centralizarnos en The Forbidden City, que es el cuento que realizó Idala Purnell. Pues bueno, empecemos. Idala Purnell nació en Guadalajara el 1 de abril de 1901, falleció en Sierra Madre, California, en 1982. Era hija de una pareja estadounidense, era Carrie Idella Braggs, que tenía un título por parte de la Universidad de Texas, una de las primeras mujeres letradas de esa generación, de 1885 me parece, mientras que su papá era un odontólogo que se estableció en Guadalajara. Idela destaca mucho por su formación primaria, bueno, en su formación primaria, ya que cursó, la cursó en 3 ciudades, la de Guadalajara, de ahí se fue a Baltimore, de ahí se fue a Los Ángeles. Después regresa a Guadalajara y posteriormente pasa a estudiar a la Universidad de California con sede de Berkeley. Este fue en 1918 para 1922. Estudió la carrera de letras y estuvo en contacto con uno de los destacados poetistas modernistas, que era Whittier Benner. Fue básicamente su mentor. Posteriormente, en 1922, ya cuando se tituló, vuelve a Guadalajara y aquí ya dice ella que es para cuidar a su padre. Sin embargo,
consiguió un trabajo como secretaria en el consulado de Estados Unidos en esta ciudad. Posteriormente empieza a sacar su propia revista de poesía literaria que se llamaba Palms y que circuló en Estados Unidos, pero durante su vida sacó 12 libros. La mayoría eran recolecciones de folclore mexicano que traducía al inglés. Otros eran, 2 cuentos eran de ciencia ficción, en la que ella fungió como editora. Uno de los cuentos que destaca es el de Isaac Asimov, pero el libro que más llega, podríamos decir que fue como parte de la cúspide de su carrera, es la adaptación de Bambi que realizó para la compañía de Walt Disney. Este, También el libro que vamos a centralizarnos, como se mencionó previamente, es The Forbidden City. Este es básicamente el único libro de creación de ella, de toda su imaginación, y que es interesante porque es un western, o que recupera varios elementos del western y los adapta para la escenografía de la revolución en el occidente de México, principalmente en los estados de Jalisco y Nayarit. Pues bueno, no más, como dijimos, no vamos a ahondar en lo que fue la Revolución Mexicana, debido a que es un tema que ya se ha abordado desde diferentes perspectivas y que es algo muy icónico, creo que me atrevería a decir a nivel internacional. Sin embargo, es uno de los movimientos que más llegó a tener como un periodo violento y lleno de disturbios, que también se llegó a tener un auge en el bandidaje. Uno de los personajes que podríamos decir más que destacó sería Francisco Villa, mejor conocido como Pancho Villa, o bueno, su nombre original, o Doroteo Arango, y es esta cuestión en la que ya se están haciendo la cuestión de qué tanto se está apoyando a los estos personajes, qué tanto están involucrándose en la política, y qué tanto están teniendo ya como una aceptación social, inclusive a nivel internacional. Pancho Villa en Estados Unidos destacó muchísimo, sobre todo al tener esta cuestión como ya de recompensa por su cabeza. Bien, bueno, antes que nada, pues ya que tengo también el uso de la voz, quiero nuevamente agradecer al Colegio de Jalisco y a toda la organización de este congreso por darnos la aceptación y la oportunidad para participar. Efectivamente, para entender la representación del bandido en The Forbidden City, en específico la figura del llamado Chivo Encantado, es importante comprender que la idea del bandido tuvo una visibilidad muy clara en la esfera pública jalisciense. Lo tuvo a todo lo largo del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Su presencia fue, digamos, constante en prensa, en las declaraciones de los informes de gobierno, en hojas volantes y obviamente en narraciones literarias. La mayoría de estas representaciones sobre los bandidos fueron evidentemente negativas, ¿no? Salvo una que otra donde se mostraban personajes, sobre todo en el ámbito literario, eh, que romantizaban ciertos aspectos del bandido, que tenían ciertos criterios sociales o ciertas ideas de justicia que iban en contra de lo que establecía sobre todo un Estado a lo mejor presentado como corrupto. El bandolero, en términos generales, era un personaje que agrupó todos estos defectos que se tenían en el ámbito de la moral social, ¿no? Presentados como pobres, pendencieros, vulgares, violentos, impunes, ignorantes, ambiciosos, entre otras cosas. El fenómeno del robo, en ese sentido, tuvo una caracterización como de una plaga que infestaba el estado de Jalisco y que debido a las múltiples repeticiones que había o los múltiples casos que había sobre robo, el daño que ocasionaban al cuerpo social pues era mayúsculo, ¿no? Los diagnósticos que se obtenían en la esfera pública, tomando en cuenta fuentes primarias, sobre todo fuentes judiciales, nos revelan que existía un clima de inseguridad y que ciertamente este clima de inseguridad se trasladó a la esfera del ámbito público, ¿sí? Estos medios, sobre todo la prensa, demostró que pues conocían
las causas de fondo que orillaban a muchos bandoleros a cometer actos delictivos, como la desocupación laboral, la miseria, la falta de una educación cívica, el apego a un estado de la carencia, a un apego a un estado de derecho. En general, un entorno con difíciles condiciones de subsistencia. Sin embargo, la mayoría de los textos citados hacían énfasis en las consecuencias que tenían las acciones de estos bandoleros para la inseguridad, ¿no? El que hubiera bandidos en los caminos, eso afectaba al comercio, la propiedad privada, se afectaban las comunicaciones, el tránsito de los viajeros, e incluso en varias ocasiones se dijo, se afectaba la imagen que tenía Jalisco y México. La imagen pública era en ese sentido mucho más importante. Por lo tanto, era necesario imponer penas muy severas que fueran ejemplares y que disuadieran a los delincuentes en pos de pues mejorar estos aspectos. Y se tenía entonces también, aparte de las penas, que mejorar estructuras de seguridad gubernamentales, mejorar las policías dedicadas a la persecución de ladrones y de gavillas, y contar con cárceles que fueran realmente efectivas. ¿A qué se debió la preponderancia de este enfoque? ¿No? Estamos todavía muy lejos, o bueno, ya estamos a unas décadas, unos años de que empezara la explosión de la llamada nota roja, ¿sí? Donde la parte comercial, la parte sensacionalista era la que primaría en el discurso público sobre la criminalidad. Entonces, es necesario entender lo que Elías Palti denomina la naturaleza dilemática que tenían los discursos sobre la criminalidad en esos momentos. Eran tipos de notas y declaraciones donde se explican mejor estas representaciones cuando se insertan en un marco en el cual las discusiones sobre la manera de gobernar y controlar el país pues eran preponderantes. Recordemos que la prensa del siglo XIX y principios del XX es una prensa más de corte informativo, de opinión, etc. El discurso sobre la criminalidad entonces también reveló una serie de prejuicios y nociones que la élite gobernante tenía al respecto de estos personajes. En un proceso, digamos, de reconstrucción nacional, donde, digamos, es necesario establecer ciertos arquetipos, era necesario establecer como estos tipos ideales de la población mexicana, ¿no? Y en esta repartición de roles, el ladrón, el gavillero, fue uno de los villanos, ¿no? En otras palabras, a través de estos textos se evidenció el proyecto político de dominación que tenía el poder. Ello explica por qué bajo este matiz la definición de bandido o de gavillero permaneció siempre indefinida y, digamos, amplia, aplicándose a un gran número de elementos o de personajes, todos pertenecientes a clases populares. En realidad se trataba de ir categorizando a la sociedad porque un malhechor bien podía ser considerado un rebelde, un exmiembro del ejército, un enemigo político, un levado, un desertor o un pronunciado. Lo importante era destacar que era un personaje que manifestaba consciente o inconscientemente un desafío para la autoridad y un peligro para la seguridad pública. El pobre, el indígena, el llamado lépero o el vago, es decir, el indeseable, digamos, conllevaba una mezcla en el discurso público de desprecio y de compasión que generaba un cierto paternalismo que podría también vincularse con la represión. En contraparte de estos arquetipos, pues estaba el ciudadano, ¿no? Y aquí creo que es importante retomar el trabajo de Fernando Escalante sobre los ciudadanos imaginados y cómo se pensaba la ciudadanía en el siglo XIX. El ciudadano ejemplar entonces tenía ciertas cualidades opuestas, apego a valores cívicos y obediencia a la autoridad. No fue casualidad que bajo estos términos el combate a los líderes gavilleros se pensaba incluso en términos civilizatorios. Lo que se ha publicado sobre los ladrones distaba, como ya se dijo, del sensacionalismo que veríamos en la nota
roja. Los textos eran de corte informativo, de carácter descriptivo y con ciertas reflexiones hacia el papel de las autoridades al respecto. En términos generales, este esquema es el que también vemos en la prensa y en el discurso público sobre los bandidos ya en el principio del siglo XX. Los bandidos, en ese sentido, también conocidos como malhechores o fascinerosos, solían aparecer en grupo, asaltando a veces con violencia, armados a los transeúntes de caminos lejanos, en los suburbios de las capitales, de la capital jalisciense o en rancherías y espacios lejanos. Las notas daban cuenta de tiroteos, cuchilladas, muertes y del mismo modo se reportaban a detenidos o arrestados. Los botines solían ser elementos materiales como ropa, dinero, joyas, cajas de jabón, ganado, incluso hasta automóviles. Ya estamos en el siglo XX, ¿no? Había notas que destacaban el rapto de personas, ¿no? Como objeto principal de las acciones delictivas. Eso, digamos, fue una de las particularidades de la descripción de la criminalidad en el siglo XX. Por ejemplo, a la señorita María Pantoja, secuestrada, cito, de una manera salvaje y brutal. O un año después, en 1929, fue secuestrado Lázaro Gutiérrez, vecino de Tezistán, agricultor, por el cual solicitaban 4,000 pesos para su rescate. Estas notas solían ser breves, escritas en un tono descriptivo, asentando los hechos y mostrando el esfuerzo de las autoridades por encontrar a los individuos privados de la libertad. Las notas de rescate eran menos comunes, como el secuestro de Pantaleón Orozco Jr., propietario de la Hacienda de la Primavera, para quien se puso en marcha un operativo militar que no pudo haber sido más eficiente, cito, pues en unas horas se habían sido encontrados y escarmentados los miembros de la gavilla que lo había secuestrado. La prensa solía informar sobre las acciones y promesas de las autoridades estatales y federales en respuesta a las actividades de ladrones y raptores. Estas acciones implicaban desplegar policías, fortalecer los patrullajes, con el objetivo de erradicar los grupos gavilleros en la región. Frases como procedían a hacer una inmediata y severa batida de estos bandidos o perseguir al núcleo de asaltadores para que se les castigue con todo el rigor de la ley, eran comunes y reflejaban la voluntad de las autoridades para abordar el tema de los robos. En esas décadas iniciales del siglo XX, el rapto estuvo también presente en la cobertura periodística cotidiana. Si bien por ejemplo, lo más común era las sustracciones de mujeres, las llamadas mujeres robadas, que eran comunes y que se mostraban como notas discretas y con un tinte moral de fondo, como lo ha mostrado el trabajo de la maestra Laura Benítez. También había otras que exploraban la privación de la libertad de personas por motivos principalmente económicos y que solían ser mediáticamente interesantes, especialmente cuando estas representaciones, bueno, más bien esta cobertura de secuestros implicaba a extranjeros, ¿sí? Le damos a la siguiente, por favor. En ese contexto del bandido del que hablaremos en esta ponencia, que fue el Chivo Encantado, formó parte de la gavilla de José Inés Chávez García, quien fue un líder bandolero que tuvo nexos con la política y que peleó en la Revolución Mexicana, en ciertos momentos para los carrancistas, y que tuvo, digamos, ciertas características que lo hacen interesante. José Inés Chávez García tiene, de acuerdo a los trabajos de Álvaro Ochoa, del doctor Álvaro Ochoa, tiene ciertos elementos de un bandido, del prototípico bandido social de Hobsbawm, porque tenía ciertos elementos de que ayudaba al rico robaba al rico para ayudar al pobre. Terminó siendo un bandolero mitificado. Se crearon corridos, pasó, digamos, a ser una leyenda en la memoria popular, pero al mismo tiempo ha sido descrito por otras fuentes, en específico el doctor Álvaro Ochoa y el doctor Luis González, como pues un bandido que ordenaba ejecuciones, violaciones, quemas, secuestros, reclamaba rescates, fingía la huida
ante sus perseguidores para volver a aparecer cuando ya estos descansaban confinados. Sembraba el temor para lograr complicidades y conseguir dinero o pertrechos. Nuevamente, Chávez García lo podemos incluir como parte de esta dualidad que existe sobre las representaciones de los bandidos, ¿no? Para algunos, esto lo podemos rastrear desde Manuel Osada y otros personajes, podrían ser héroes populares, pero para otras personas sanguinarias, viles. Dentro de la gavilla de Chávez García se encontraba el llamado chivo encantado, que era considerado, digamos, uno de los más sanguinarios dentro de este grupo de sanguinarios. Y aquí es importante como entender una descripción física que se encuentra en un texto de Álvaro Ochoa sobre este personaje, el chivo encantado. Dice, tengo muy presente que el chivo encantado era de color blanco, rubio, delgado, más bien chaparro que alto, que el iris de sus ojos no era negro, ni azul, ni verde, ni café, sino muy amarillo, como el color de un tejocote. Lo que me impresionó mucho, porque nunca había visto ni he vuelto a ver alguna persona con los ojos de aquel color. También conservo la idea de que tenía un bigotito rubio amarillo y una barba rara del mismo color que el bigotito. Lo raro que aquella barba era porque no le dejaba ni un solo pelo a las mandíbulas, sino del mentón, como a los chivos. Tal vez por eso le acomodaron el apodo con que todos le nombraron. Las descripciones, digamos, de este tipo de bandidos eran muy comunes, ¿no? Y responden, en primer lugar, a las filiaciones que se tenían que hacer en términos jurídicos. Todo proceso criminal que llevara, digamos, una causa, tenía que llevar las filiaciones de las personas involucradas o procesadas. Así, por ejemplo, en los expedientes criminales se resaltaban elementos como el dedo chueco que tenía en el chico, en el meñique, por ejemplo, hablando de un supuesto ladrón llamado Seferino Ramírez, o el ojo apagado que tenía otro imputado de robo, Victoriano Pérez. Las señas particulares eran, digamos, lo que se tenía que destacar en este tipo de descripciones. Por eso, digamos, esta descripción de el chivo encantado hace énfasis en el color de los ojos, ¿no? Otra descripción que, por ejemplo, se encuentra en los expedientes judiciales es la de Balbino Ramírez, que tenía una cicatriz cerca del ojo izquierdo y en la mano derecha un dedo mocho, que es el que sigue al pulgar. Las descripciones de ladrones también alimentaron el ámbito literario. Por ejemplo, en El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano se describe al líder del grupo de salteadores de la siguiente manera. Él era joven, no tenía mala figura, su color blanco impuro, sus ojos, ojo, nuevamente los ojos, de ese color azul que el vulgo llama zarco. Sus cabellos de un rubio pálido y su cuerpo esbelto y vigoroso le dan una apariencia ventajosa, pero un ceño adusto, su lenguaje agresivo y brutal, su risa aguda y forzada. En el libro de Altamirano hay una organización vertical en torno a su carismático líder. El Zarco agrupaba a los plateados, los hombres crueles y disolutos que obedecían sus órdenes. Según este texto, la experiencia de la gavilla era una, cito, explosión de vicio, crueldad, infamia, que no se había visto jamás en la historia de México. Estas hordas no solamente robaban, sino que cobraban impuestos a manera de peaje, extorsionando a personas que no cooperaban con ellas. También Altamirano añade, hasta hacen sus músicas y sus cañones, pueden sitiar haciendas y pueblos. El gobierno les tiene miedo y estamos aquí como moros sin señor. A diferencia de lo anterior, por ejemplo, en los expedientes criminales, creo que es importante contrastar estas representaciones que vemos en la literatura donde el líder gavillero es el protagonista, es, digamos, uno de los elementos principales. En los expedientes judiciales de los ladrones, la figura del líder suele ser poco clara. Y esto, digamos, se interpreta por dos razones. La primera es que cuando se lograba capturar a uno o varios de sus miembros, solían testificar de forma evasiva, desconociendo a sus compañeros y desconociendo brindar quién era el verdadero líder de las gavillas. ¿Esto por qué? Porque
de acuerdo a la legislación, quien era el líder de un grupo de bandidos tenía una pena mucho más severa que el resto. Y por lo otro es que cierta historiografía, aparte del encubrimiento, nos dice que las gavillas de ladrones comunes solían tener una organización flexible y por lo tanto la idea de un líder y de una gavilla que permanecía por mucho tiempo estática era poco práctica en términos de su persecución. ¿Sí? Estos son los elementos que nos ayudarían a entender la descripción de el chivo encantado. El chivo encantado aparece en la prensa. Aquí tenemos dos notas del pueblo donde dice: el feroz bandido, el chivo encantado, fue muerto en Colima e incendiaron un pequeño poblado en Parácuaro. Por ejemplo, en el Informador es posible encontrar también algunas menciones de este personaje. En una sección titulada Hace 50 años se rememoraban, por ejemplo, las acciones de Salvador Álvarez y Vicente Mendoza, el segundo del Chivo Encantado, quienes habían asaltado la población de Piguamo. Más allá de estas informaciones, las menciones al Chivo Encantado aparecían ocasionalmente para ejemplificar asuntos de robo, de procacidad, como si las acciones de este personaje estuvieran presentes en el imaginario popular jalisciense y fuera necesario mencionarlas cuando se trataba de ejemplificar un acontecimiento particularmente grave. Por ejemplo, en una nota se mencionaba una crítica dirigida a un político de Colima que supuestamente había hecho un atraco en un despojo de tierra y se decía que por lo menos el Chivo Encantado arriesgaba su pellejo en la Hacienda Real, no como este burócrata que estaba robando desde su escritorio, ¿sí? Haciendo alusión, digamos, al robo del cuello blanco. Y el órgano mencionaba que el desarrollo de la civilización había hecho olvidar algunas curiosidades que habían existido en las calles tapatías, como, y aquí cito, el Callejón de la Nalgada o la calle del Chivo Encantado. Esta nota de varios años después, pues mostraba o daba ahí un comentario sobre el reordenamiento de la nomenclatura urbana, pero tomaba a manera de broma la posibilidad de una vía con el nombre de un bandolero, lo cual pues sería como bautizar una vía que normalmente se hace con el nombre de los próceres o de los héroes de la patria con uno de sus peores exponentes. Estos elementos, digamos, están de fondo de la representación que tendría el Chivo Encantado en la novela de Idela Purnell. Ok, y aquí tenemos una imagen de Idela Purnell alrededor de 1930, al igual que la portada de The Forbidden City. En esta cuestión, Purnell, pues tomando ya en cuenta de que haya nacido en Guadalajara, haya vivido un poco aquí, también pues cuando se va a estudiar las primeras letras, ya es como para 1915, por lo que llega a vivir un periodo sobre la revolución en el país, aunque es importante recordar de que en Jalisco no se tuvo una participación activa durante los primeros años del movimiento. Sí se llegó a tener las noticias y sí hubo una que otra persona que lo estuvo aludiendo. Pero enfocándonos ya directamente en la obra, es importante mencionar de que esta es una novela juvenil, está compuesta por 27 capítulos en 216 páginas. Fue publicada en Nueva York por la editorial The Macmillan Company en 1932. Durante el periodo que vive Purnell en México, es importante mencionar que en 1913 vive parte de lo que fue la huida impetuosa, que fue un movimiento más bien en que la ciudad de Guadalajara expulsa, por así decirlo, a los estadounidenses que estaban viviendo aquí, ya por los empiezos de los conflictos, pero principalmente por el linchamiento de un mexicano o una persona que se creyó mexicana en Texas y que creó una resentimiento a nivel nacional. Entonces pasó al conflicto político, ocasionando que en mayo de ese año se expulsaran o se huyeran directamente. Punto y aparte, ya para 1930 vive otro episodio que podríamos decir que también la inspira para esta obra, que fue el secuestro de su padre. Tal como dijo el doctor Herrera ahorita,
El bandidaje se llegó a también enfocar en extranjeros. De hecho, para 1930, en los primeros 6 meses, se secuestraron 4 estadounidenses, por lo que ya se estaba tomando cartas en el asunto y de hecho en el secuestro del papá desapareció por 4 días. No tuvo queja del padre, solo dijo no me alimentaron bien, pero de ahí en fuera pues que estuvo bien de salud. Sin embargo, ya había creado como una preocupación a nivel de la ciudad, ya que el mismo cónsul de Estados Unidos tomó cartas en el asunto, participó de manera activa para que se recuperara a su padre. Esto es una de las cuestiones por las cuales se llega a ver también en la obra. Los personajes principales son Ned, que aunque no dice edades, podríamos deducir que es más o menos un joven de unos 14, máximo 15 años, y de Jimmy. Jimmy, yo creo, basándome en lo que se leyó, podríamos decir que es un joven de 28 años, que era un estadounidense que se fue a Tampico para lo de la cuestión de petróleo, trabajo, sin embargo, explota cerca de él una de las bombas y se queda sin un pulmón y lo traen para el hospital de Guadalajara y creyendo que ya iba a morir, por eso coinciden y deciden aventurarse para recuperar cierto o invertir más bien en maíz para recuperar esa ganancia durante el periodo de la crisis de la revolución. Aunque no hay un momento exacto de la fecha, podríamos deducir que es previo a 1914, ya que, como muchos sabrán, el 8 de julio de ese año entraron por la ciudad y fue parte de la toma de Guadalajara por parte de este movimiento. Sin embargo, aquí ya es como previo a meses antes porque, como dijimos, es un western, recorren un poco el occidente, de Guadalajara se pasan para Magdalena, de Magdalena se pasan para Tepic y ahí en Tepic ya están viviendo, bueno, desde Magdalena ya están viviendo los estragos de la revolución o para ellos inicios o parte de la revolución. Entonces, también lo que ofrece la obra es una visión muy interesante sobre la cotidianidad de México de ese entonces, porque llega a tener unas dinámicas sociales entre exclusivamente estadounidenses y la práctica cotidiana que tenían con mexicanos o viceversa. Entonces, cuestiones muy interesantes. Sin embargo, ya cuando se enfoca en el bandido, en este caso el chivo encantado, llega a decir unas cuestiones, gracias, unas cuestiones en las que lo ilustra de cierta manera hasta como moral, ya que dice, por aquí cito, after the evening meal, the chivo parceled out to his men to drink some tequila with gunpowder in it. He explained to Jimmy and Ned that he did not believe in letting the men get drunk except as a reward for taking the town, but that a little drink helped to warm their bodies against the cold nights, and the gunpowder made them brave in battles. Entonces, estas cuestiones como muy breves de cómo está como casi protegiendo a los suyos, festejando, pero que tiene hasta una dinámica estricta, cierta disciplina dentro de los mismos. Punto y aparte, sí lo ilustra como un bandido, nomás para no spoilearles la obra. Conviven un poco con el chivo encantado y hasta cierta forma los protege para su expedición a Tepic. Pero en Tepic todo cambia en la visión porque, también vuelvo a citar, el chivo and his men were shooting down the street, training their fire on the Hotel Bola de Oro, where they knew General Carrasco and his soldiers were lodged in. Entonces ya hay un asentamiento de poder decir de que sí está disparando tal cual a un lugar en específico para poder obtener cierta venganza por parte del chivo. Aquí es interesante porque como la mayoría de las personas o que han, bueno, autores, Purnell se basa mucho en su conocimiento ya de lugares verídicos, experiencias verídicas, y por ejemplo uno de esos es el Hotel Bola de Oro de Tepic. Esta es una pequeña bueno, no tan pequeña fotografía, previo a la revolución. Este es ya de Bernardo Macías, por si a alguien le interesa, lo tienen ahí en el fondo de Tepic. Y posteriormente, me gustaría compartirles, ya que al ser una novela juvenil no esperamos que haya una violencia. Sin embargo, aquí Purnell sí lo llega a abordar de esta manera hacia los personajes principales. A medianoche, Ned y Jimmy arriban al hotel Bola de Oro, pero los rechazan por tener cupo lleno. Van al final de esa calle a una casa a buscar posada. Dejan las cortinas de la ventana abierta y
Al poco tiempo, comienzan a escuchar los disparos del chivo encantado y su gente. A las 3 de la mañana comienza a circular el aire frío, pero no podían cerrar la ventana por estar pecho a tierra y con miedo de que siguieran los disparos. A las 4 de la mañana comenzaron a temblar de frío. A las 4:30 de la mañana notaron el inicio del amanecer y volvieron a escuchar los disparos. A las 6:30 de la mañana vieron a los hombres del chivo encantado montando, aullando como demonios sobre la balaceada y atormentada calle. A las 7 de la mañana, el tembloroso par pudo cerrar la ventana y empujar la cama a una esquina segura. En ese lapso también el dueño de la casa de donde los recibieron llega a decir tal cual, creí que ya estaban muertos por toda la balacera que llegaron a ver. Sí estaba como ya una muerte segura, pero lo llega a mencionar de una forma en la que tú infieres de que ya era algo como sumamente cotidiano en ese momento. Y es algo muy interesante que en una novela juvenil que está dirigido al público estadounidense haya podido poner este México o este imaginario social del México de ese momento que está viviendo la revolución. Sí, bueno, en términos generales, The Forbidden City comparte temas con algunas de las novelas pues, más conocidas o prototípicas sobre el bandidaje en México, pero también diverge en sus representaciones o tiene ciertas particularidades, principalmente en lo relativo al desarrollo del personaje. En términos generales, las novelas del bandidaje reflejaban muchos de los problemas sociales de momentos específicos, ¿no? En ese sentido, las podríamos pensar como instrumentos heurísticos que nos permiten observar como trasfondo la guerra, la inestabilidad política y social, por lo que el bandido como un símbolo permite observar estas complejidades de la moralidad al tiempo que posibilita ver ciertas críticas o incluso cierto humor hacia ciertas costumbres, tradiciones políticas, estructuras de poder. El chivo encantado que se muestra en The Forbidden City está lejos, por ejemplo, de tener una conciencia social, como sería, se muestra en la novela de Astucia, por ejemplo. Está lejos de plantear un dilema moral y un acto de contrición, como sería cierto momento, ciertos pasajes lo hace Fernández de Lizardi en su novela El Perquillo Sarmiento o en El Zarco. No obstante, la obra de Purnell retrata a un bandido carismático, como pasa en muchas otras obras, que lidera a un grupo de incondicionales, que es violento, pero que al mismo tiempo sus interacciones con los personajes están aderezadas de ciertas tretas y acciones que hacen que el personaje no sea, digamos, un retrato vulgar de la procacidad de un bandido, sino que se sitúa en una línea bastante indefinida entre el encanto y el repudio. Lo anterior obedece evidentemente al tono más juvenil y aventurero de la obra y al centrarse en las experiencias de sus protagonistas, Ned y Jimmy, y las intervenciones del chivo encantado permiten complejizar la trama y el chivo es el catalizador para el crecimiento y el desarrollo de los protagonistas, particularmente de Ned. En ese sentido, la novela de Forbidden City se presenta como un reflejo de la dinámica social y cultural de los estadounidenses en México durante un periodo de agitación política, al tiempo que ofrece una perspectiva única sobre la relación entre bandidos y sociedad. Otro aspecto que creo que destaca de Forbidden City es que el Chivo Encantado tiene conexiones políticas, lo cual también era uno de los rasgos particulares del bandidaje en las primeras décadas del siglo XX. No podíamos entender a estos grupos sin sus fuertes nexos con el poder político y de hecho con, digamos, este contubernio que existió entre ambos grupos. Las representaciones sobre el chivo, el líder bandolero entonces, rozan con aquellas hechas por otras literaturas, pero matizan su evaluación moral del personaje. La obra también retrata a un bandido cercano al poder, lo cual refuerza cuando se contrasta lo dicho con otras fuentes históricas y cuando
lo que nos dice la historiografía es que estos elementos eran comunes cuando los gobiernos eran disfuncionales, los grupos delictivos participaban y se beneficiaban económica y políticamente de estos procesos. La forma como se retrataba a este bandolero mostraba esta complejidad en estas alianzas. No sé si tú quieres algo más. No, solo, perdón, olvidé mencionar, las ilustraciones que usamos en la presentación son directamente las que hizo Harvey Stein para esta obra en 1932. Pero sí, de ahí en fuera, súper de acuerdo con el doctor y pues ya, agradecer mucho su atención y compañía. Agradecemos a ambos ponentes y ahora voy a pasar a leer la reseña de Eduardo Díaz García. Eduardo Díaz García es doctor de Letras y Lenguas Hispanas de la UCLA, bueno, UCLA, así como maestro y licenciado de Letras Hispanas de la misma universidad. Ha sido editor jefe de Párrafo, una revista literaria artística trilingüe, y ha organizado varios festivales de cine iberoamericano. Actualmente es profesor asistente de español en la Universidad de Alaska Fairbanks. Su investigación interdisciplinaria se centra en la presencia e impacto de la Guerra Cristera, 1926-1929, en la producción literaria y cultural de México. Su área de interés lo lleva a investigar la creación identitaria del occidente mexicano, temas de subjetividad, género, comunidad, memoria y trauma de la Guerra Cristera. Ha presentado su trabajo en varias conferencias y congresos académicos y actualmente sigue trabajando en sus investigaciones y organizando el primer festival de cine latinoamericano en Alaska. Su ponencia lleva por nombre Semióticas Cristeras, la literatura en la creación de memoria colectiva. Gracias. No, está apagado. Hay que prenderlo. ¿Ya? Sí. Ok. Muy buenas tardes. Gracias por tenerme aquí. Gracias al Colegio de Jalisco por ceder este espacio para el Congreso. Y gracias a mis compañeros en esta mesa, el doctor Sebastián y Ángela, licenciada Ángela, por compartir este espacio y darme el honor de compartir este espacio con ustedes. Mi presentación se llama Semióticas Cristera, la literatura en la creación de memoria colectiva. Es un nombre relativamente vago, por buena razón. Es un proyecto que se está desarrollando y una fascinación en cómo se crearon o se entendieron las comunidades de Jalisco después de la Guerra Cristera y cómo lo podemos encontrar dentro de la literatura para entender cómo se articula. Para esta ponencia voy a hablar sobre la novela Pensativa de Jesús Goitortúa Santos. Esta novela fue publicada en 1945. Es una novela que en su tiempo se leyó mucho, pero hoy en día pues ya no. No es una novela particularmente artística o particularmente buena, por decirlo así, en comparación a sus contemporáneos, pero es una novela interesante por ser una novela de temática cristera, tétrica y gótica, algo que se sitúa fuera de lo que nosotros típicamente consideramos el periodo gótico, entonces como gótico cristero. Y eso es lo más fascinante, pensando en la novela como en la base de ideas como Doris Summers, que habla de ficciones fundacionales. Es como yo lo veo y la forma que analizo esta novela es una forma de entender en cómo se crea pues este tipo de identidad regional. Asimismo, quiero dar un detalle interesante de Jesús Goitortúa Santos. Él nació en 1910 y muere en 1979 y no tenemos fotos de él. O sea,
no, es una parte de la investigación que estuve investigando más sobre su vida. Fácilmente podemos encontrar información de autores, obviamente, como Juan Rulfo, Agustín Yáñez, Rosario Castellanos y todo esto, que eran casi sus contemporáneos. Jesús Goy Tortuga Santos vino primero o antes que ellos, pero no existe una biografía muy extensa, pero él publicó prolíficamente, tiene varias novelas, y entonces hay unas personas, unos académicos que han dicho que piensan que Jesús Goy Tortuga Santos nunca existió. No sé si sea cierto, pero es algo que sería interesante investigar más, porque después pone en cuestión por qué está escribiendo sobre estos temas, qué es la razón, por qué está presentando la guerra cristera, por qué está creando esta narrativa. Y bueno, por si no han leído la novela Pensativa está compuesta por 21 capítulos relativamente cortos. La narrativa se centra en la experiencia de Roberto, que es uno de los personajes principales, y es uno de los enfoques de la novela, y su regreso a su pueblo natal de Santa Clara de las Rocas. Y el misterio detrás de Gabriela Infante, cuyo apodo después de la guerra es Pensativa. Pensativa es una novela de talla romántica, tétrica. Roberto regresa al pueblo desde la Ciudad de México después de recibir noticia de que su tía Enedina, estos son personajes importantes, se encontraba en su lecho de muerte. La tía Enedina pide que regrese Roberto como su último deseo para que se puedan despedir de ella. Roberto, siendo, y cito, concienzudamente citadino, cierro cita, llega al pueblo y encuentra un pueblo lúgubre, con un marcado sentido de silencio. Algo sucedió allí, nunca se habla explícitamente, algo interesante, bueno, se revela mientras se desarrolla la novela, pero algo malo que nadie se atreve a hablar. En una noche lluviosa, sus primeros días de regreso, aparece una mujer descrita como Angélica, pero con un aire melancólico y severo. La misteriosa mujer llamada Pensativa. Pensativa vive en la ex hacienda familiar El Plan de Tordos, también un nombre simbólico. Originaria de Jalisco, Pensativa decide residir en la hacienda después de la guerra, a pesar de que la hacienda ha visto mejores tiempos. Dentro de las paredes carcomidas de la hacienda, Pensativa cuida de un bando de excristeros en el sentido de que el conflicto ya había terminado, pero en la mente de ellos todavía sigue la lucha contra el gobierno. Pensativa cuida de combatientes que han quedado discapacitados y heridos, un elemento importante de esta novela, y el ambiente social. Tiene un capataz de mano derecha, Basilio, apodado el desorejador, porque se revela al final de la novela que él le gustaba cortar orejas a sus enemigos, y que obedece a todo lo que dice Pensativa, y la trama de la novela se desenvuelve en torno al misterio del pasado de Pensativa. Roberto lo hace su misión averiguar qué sucedió en el pasado de ella, que ha hecho que sea tan reservada y melancólica. Él se toma como un papel de héroe casi. En mi opinión, es una persona no muy agradable, pero él se ve como el héroe que está ahí para salvarla. Al mismo tiempo, la tía Enedina, la prima Jovita y la chacha Genoveva, que son todos parientes y trabajadores de la familia de Roberto, trazan un plan para convencer a Roberto que se enamore de Pensativa. Que se case con ella y se la lleve lejos de Santa Clara, y el plan de Tordos. Roberto se enamora de Pensativa casi al momento, muy típico de una novela romántica. Y esto es algo muy interesante, que también hay una inversión de las expectativas, a veces de cómo se presenta el hombre, cómo se presenta la mujer, en análisis como literario. Se enamora de Pensativa al momento de conocerla. Ella de su parte es fría, pero con el paso del tiempo ella también empieza a enamorarse de él. La relación inicia tensamente porque Pensativa y su mano derecha, Basilio, no le tienen mucho respeto por no haber pasado
peleado en la Guerra Cristera. Roberto busca aprender más sobre qué fue lo que pasó exactamente en Santa Clara y la tierra colindante. Mientras descubre más, Roberto se da cuenta de lo desgarrador y violento que fue el conflicto religioso y cómo la comunidad se involucró en todo eso. A la vez, Roberto investiga más sobre Pensativa, su pasado, sus investigaciones revelan que su primo Cornelio anduvo con el hermano de Pensativa, Carlos Infante, durante la Guerra Cristera, ahora viviendo una vida monacal, con un grupo de cristeros renunciados a vivir en el pueblo debido a la traición de los acuerdos de paz. Se sintió, y esto es algo muy común dentro de las comunidades cristeras y los excombatientes, un resentimiento y un sentido de traición por lado de la Iglesia Católica. Asimismo, Cornelio y su bando de seguidores se denominan los puros. Pureza es en su interpretación del catolicismo mexicano y su compromiso a la causa. También descubre que su tía, Roberto, su prima Genoveva y su prima Genoveva participaron en la guerra como puntos auxiliares. La indagación de la vida de Pensativa le revela a Roberto más sobre los sucesos de la Guerra Cristera, pero nunca consigue una respuesta clara sobre su aversión a los ciegos hasta que, porque hay un momento en la novela en donde le pega a un niño indígena ciego porque le recuerda de un momento en el pasado que experimentó, muy desgarrador en la novela. Hasta que, en cambio, a visitar a Cornelio en la sierra, pasan por la Huerta de los Condes, un espacio simbólico también, referencias a la aristocracia antes de las tierras. Esta huerta es un sitio condenado, sitio de la ejecución de Carlos Infante a manos del gobierno federal. Carlos Infante es entregado a ser ejecutado por Gustavo Muñoz, otro personaje importante, hombre que se pasó por cristero y fomentó una amistad engañosa con el joven líder. Ya en el huerto terminan a asustar, ya en el presente de la novela, Roberto con sus compañeros ya en el huerto, termina asustado por un grito maléfico perteneciente al que traicionó a Carlos, que fue Gustavo Muñoz. Después de este punto, la relación entre Pensativa y Roberto florece porque Roberto cree saber por fin lo que perturbaba a Pensativa. Él piensa que fue simplemente la ejecución de su hermano. La planeación matrimonial, después de este momento, se planea el matrimonio rápidamente. Se efectúa siguiendo una variación de lo que Pensativa llama costumbres de antes. El día de la boda llega, pero no llega a realizarse, puesto que el momento de iniciar la ceremonia aparece Gustavo Muñoz, cuya traición contra Carlos Infante lo dejó cegado y desorejado brutalmente a órdenes de Pensativa. Muñoz le revela a Roberto que Pensativa, Gabriela Infante, es la generala. Este es el personaje, el pítico que se está creando dentro de la novela. Hay varias referencias desde el inicio de esta mujer temeraria, esta mujer capaz de liderar a los cristeros, pero nunca se revela hasta el final quién es ella. Era descrita como mujer tenaz, venerada por la comunidad por su actuación durante la Guerra Cristera. Roberto rechaza Pensativa por considerar que la Guerra Cristera fue una barbaridad incomprensible y totalmente reprochable. Además consideró inmoral que la generala anduviera vestida de hombre con tropas masculinas y que para llevar al cabo su venganza contra Muñoz haya tenido un noviazgo con Muñoz con reuniones nocheras. Entonces hay esta implicación de las expectativas de género, especialmente de la época, de esa época de la novela, insinuando así lo posible, etc. La novela termina con Pensativa retirándose de la boda y fugándose a Europa para convertirse en monja, con un nombre muy simbólico, la Sor Asunción de las Divinas Llagas, para no lastimar a Roberto. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre ese nombre. Roberto, de su parte, se arrepiente de haber perdido Pensativa para siempre, terminando la última escena llorando. Algo interesante es
bueno, unas novelas góticas, románticas, casi siempre es el personaje femenino que se la pasa llorando. Y él es el hombre que se presenta como estoico, pero en este caso se invierte. Y yo creo que lo que hace Goi Tortúa es una crítica al ambiente urbano, cómo se juxtapone contra lo rural. Pero eso es otro trabajo. Ok, bueno, es importante subrayar que la comunidad cristera de la novela, a pesar de declararse ser feliz, que la guerra civil ha terminado, sigue añorando o recordando ese pasado. Este es un momento de partida para todas las comunidades que experimentaron la guerra y siguen referenciando este momento. Es una memoria dolorosa que hostiga a la comunidad, pero que ha llevado a la creación de nuevas tradiciones y costumbres que ya no evocan un pasado antiguo, sino que nacen desde la misma guerra cristera. Elizabeth Jelin enmarca un concepto importante para la memoria. Ella dice, y cito, las memorias son procesos subjetivos e intersubjetivos, anclados en experiencias, en marcas materiales y simbólicas, en marcos institucionales. Esto implica necesariamente entrar en el análisis de la dialéctica entre individuo, subjetividad y sociedad, pertenencia, o colectivos culturales e institucionales. Cierro cita. La memoria como creación se basa en experiencias ancladas en la subjetividad de un individuo o colectivo comunidad, formando una intersubjetividad que crean su propia semiótica, produciendo marcos de pertenencia a un endogrupo y la creación de un exogrupo. La comunidad de Santa Clara ha creado sus propias experiencias intersubjetivas que han materializado una nueva semiótica grupal y cultural. Es importante recordar que Roberto es de esta comunidad, él nace en esta comunidad, salió de la comunidad, pero ya no conoce la comunidad y la comunidad ya no la acepta. Esa semiótica lo vemos en la creación de órdenes religiosas paralelas a la jerarquía eclesiástica institucional que se crean dentro de la novela, y también vemos en la creación real. Tenemos santuarios que en Jalisco, por ejemplo, que son específicamente para los mártires de la guerra, que no existen fuera de México. Nueva significación del medio ambiente, hablando de las tierras, cómo cambia el significado de la tierra misma dentro de la novela, pero en el ámbito real también, y la creación de nuevas tradiciones que refuerzan las experiencias del endogrupo cristero. Como ejemplo, doy el caso de la creación de nuevas tradiciones matrimoniales en la novela, que vemos su creación. La clase de boda que Pensativa pide cuando acepta casarse con Roberto es importante. Primero, vemos otra vez en esta relación, la posición entre la ciudad y el campo. Pensativa quiere hacer el noviazgo como de antes. Ella dice, y cito, ¿tanta prisa? No me gustaría casarme, no me gustaría un casamiento precipitado. No cree mejor que sigamos las viejas costumbres que imponen un largo noviazgo. Fin de cita. Aquí vemos un ejemplo de posición de creencias y costumbres entre Pensativa y Roberto, que él quiere efectuar este matrimonio cuanto antes. Mientras él busca, ella quiere seguir con las tradiciones de antes, indicando una continuidad con el pasado. Es importante recordar que la memoria de un pueblo siempre busca crear lazos en el presente con el pasado para dar y fortalecer la legitimidad de la comunidad, como postula Benedict Anderson. Asimismo, cito la cena de la boda que quiere Pensativa. Cito, Pensativa. ¿Se opondría usted a que nos casáramos a lo cristero? Roberto, a lo cristero. Ignoro cómo será eso. Pensativa. Quiero casarme como se usaba cuando la persecución, de noche o a la madrugada, sin lujo o en casa particular. Roberto, podemos casarnos en la Rumorosa, que es la casa familiar de Roberto. Exclamé entusiasmado por el romántico proyecto. Pensativa. Oh, sí, y nos casará el padre Ledesma. Fin de cita. El matrimonio o boda cristera efectuada en la noche o al alba es un ejemplo importante de las creencias de nuevas tradiciones. Estamos viendo, esto es algo muy común, los bautizos, los matrimonios durante la guerra,
se hacían en este elemento de clandestinidad. Este estilo de boda no existía antes de la guerra cristera, pero debido a la situación peligrosa de la guerra, muchos se vieron obligados a casarse, bautizar, comulgar en clandestinidad y típicamente en zonas lejos de las parroquias y centros urbanos o en casas particulares de personas simpatizantes a la causa. Al no reconocer lo que es casarse a lo cristero, podemos analizar y entender a Roberto como miembro del exogrupo, porque todo cristero y miembro de la comunidad de Santa Clara, sin importar la facción, entendería lo que significaría una boda cristera. Asimismo, el aborrecimiento que tiene Pensativa hacia el matrimonio civil y la certeza que Roberto presenta a que tarde o temprano Pensativa aceptará el matrimonio civil, por lo menos para sus hijos, es indicativo de una posición importante entre estos dos personajes. A primera vista no parece ser un desacuerdo muy trascendental, pero lo que vemos son dos tradiciones importantes de cómo formar uniones familiares, que son importantes para la creación de una nación, para la creación de una comunidad. El matrimonio por la iglesia había sido practicado en México desde la colonia y existió desde el concepto de matrimonio civil, antes del concepto de matrimonio civil. Por siglos era visto como la única forma de contraer matrimonio. La idea de casarse uno al civil no existía porque el matrimonio se veía fuera de la jurisdicción del Estado. Sin embargo, con el nuevo Estado mexicano post-revolucionario, el Estado ahora se ve metido en materias que antes no le pertenecía, o por lo menos así se veía dentro de las comunidades cristeras. Por lo menos, sí, bueno. Ahora bien, regresando al punto del matrimonio que jamás se podía efectuar entre Pensativa y Roberto, porque ese es un punto importante del análisis de la novela. No se puede, este matrimonio está destinado a fracasar desde el inicio, nunca se va a efectuar. La guerra cristera es el ímpetu de la creación de una nueva memoria colectiva, como ya mencionado por Jelin. La memoria nace desde la semiótica intersubjetiva y la dialéctica entre pertenecer y no pertenecer a un grupo. Desde su regreso a Santa Clara, Roberto ha sentido una desconexión a la tierra. Roberto dice sentirse como en casa al principio de la novela. Esto lo nota cuando llega a Santa Clara. Tiene el lenguaje como que nada ha cambiado. Y es nostalgia por el pasado previo a la guerra cristera. En su mente nada ha cambiado y en su memoria todo sigue igual. No obstante, en la comunidad de Santa Clara, al igual que cualquier lugar que pasó la guerra religiosa, nunca mucho cambió a pesar de lo que personas como Roberto y lo que las mismas comunidades digan. Lo que surge de todo el conflicto son nuevas tradiciones, una cosmovisión que parte de la guerra cristera. Por esa razón, Pensativa no puede dejar de pensar de conflicto armado y es la razón por qué Roberto no entiende lo que perturba tanto Pensativa. A pesar de tratar de destruir elementos y artefactos que evocan la memoria de la guerra, Roberto jamás podrá desarticular la memoria de Pensativa ni de nadie que experimentó la guerra, porque la guerra causó una ruptura permanente en el pasado, dejando una huella insuperable. La comunidad y su gente ha quedado permanentemente impactados por el conflicto y nada podrá quitarles la memoria de ello, porque la subjetividad cultural ahora parte de ese, bueno, ya lo repetí. Y me permito citar de igual modo, cito, yo que deseaba charlar estos ya en el matrimonio, antes de que el matrimonio fracasara, Roberto está viendo lo que está pasando y cómo se está preparando la boda cristera que nunca había visto en su vida. Roberto dice, yo que deseaba charlar, reír, beber algunas copitas, me sentí intimidado ante los viejos cristeros, ante aquellos hombres serios, médula de su partido y integrados a una devoción absorbente. Me sentí transportado a la época de los chuanes, a las conspiraciones jacobinas en Inglaterra y lamenté que mi carácter comodín y mi afición a la broma detonara en la huesta puritana. Pensativa oraba con un fervor que me turbó. Me reproché no estar a su nivel y no ver el matrimonio, aún deseándolo de tal modo.
Es fin de cita. El carácter de Roberto en comparación al de los cristeros y al de Pensativa es totalmente opuesto, de tal manera que el rezo ferviente de Pensativa lo angustia porque no entiende el fervor religioso que desató la guerra cristera en la población. Para Roberto, el mundo de Pensativa es un mundo extranjero difícil de comprender. Para entender la mentalidad cristera y las nuevas normas, es necesario entender esa memoria colectiva, aunque es posible que se articulen esas memorias en personas que no experimentaron la guerra o el conflicto. Es más importante y probable que suceda en personas con lazos ancestrales a la tierra, como postula Miriam Hirsch. Eh, para eso se necesita artefactos culturales o familiares para transmitir esas memorias a otras. Roberto tiene acceso a tipos de artefactos, pero es incapaz de asimilarlas porque se niega a entender la perspectiva cultural de los cristeros. Esto es muy importante. Él se ve como hombre ilustrado, citadino, con la capacidad de borrar todo mal y forjar una narrativa nueva que viene desde la capital de la Ciudad de México. Roberto hasta dice, y cito, borraré las sangrientas historias y haré un valle de paz, fin de cita. Como el gobierno federal, Roberto busca imponer su visión del mundo sin tomar en cuenta que, a pesar de las historias y memorias del pasado, a pesar de que sean dolorosas, los cristeros no buscaban olvidar todo eso porque es memoria, es ahora memoria que los nutre. De esta manera es emblemático lo que el padre Ledesma le dice a Roberto al momento de rechazar a Pensativa, cuando se da cuenta de que Pensativa es la generala. Le dice, y cito, villano cobarde, me dijo el padre Ledesma, a guisa de despedida, miserable que no sabe admirar las acciones sublimes. Vete a una tierra que has venido, a entristecer. Disculpen, fin de cita. Ese vete de padre de Ledesma no habla solo de Roberto por cobarde, sino que es un reproche a lo que representa Roberto. Es un orden de marcha dirigida al poder central de México, cuya imagen ha sido manchada para siempre en las comunidades cristeras. Y bueno, y antes de continuar, sería prudente hablar sobre la otra dimensión de la memoria que Goitortua da, que ayuda a entender esta memoria colectiva y esta nueva semiótica. Mientras la memoria colectiva ayuda a mantener la memoria de la guerra en comunidades cristeras, también hay un elemento nocivo que se necesita abordar. La memoria colectiva de la guerra mantiene y recrea tradiciones fundamentales, lo que podía verse casi como los cimientos de una nación cristera mexicana, que es algo que me parece se puede argumentar. Refuerza la severa división entre el grupo cristero y el nuevo Estado mexicano y cómo perdura esa memoria. Sin embargo, al mantener esas memorias y no capitular al favor del olvido, la memoria del conflicto permanece como fantasma estancado. La comunidad, en cierto sentido, es incapaz de mudarse de ese punto. Todo queda atrofiado, mientras que el resto de la nación, liderada por el centro, avanza. Bueno, en comillas, avanza. Quizás nos ayude a entender un aspecto del éxodo del occidente mexicano, del Bajío, durante el siglo XX y la creación de comunidades fervientes, de cristeros fervientes en lugares como Detroit, Michigan y Chicago, Illinois, que hay santuarios a los mártires de la guerra cristera en esas ciudades. Y ahora, hablando de Pensativa, la mujer y mito. Uno de los aspectos más interesantes de la novela de Goitortua es la creación del personaje de Pensativa. Gabriela Infante es la heroína de la novela. Lleva una vida ascética con ningún lujo, ni en la comida, ropa o vivienda. Es representante moral. Es una vida exenta de placeres simples, una vida conventual. Por eso su nombre, Sor Juana, Sor Asunción de las Divinas Llagas. El asceticismo de Pensativa o Gabriela es tan extremo desde la perspectiva de Roberto que es un punto de contención. Más aún, el asceticismo autoimpuesto por Pensativa es la razón por qué Roberto trata de salvarla, salvarla del mundo del plan de los tordos y sus alrededores. Él la ve como una penitencia que ella se autoimpuso para expiar por los pecados de la guerra cristera, la muerte del hermano de Pensativa y Carlos Infante. El pecado extremo cometido por Pensativa, la venganza y el proceso vengativo que terminó cegando a Gustavo Muñoz. Debo aclarar que en general, en la novela, Pensativa no se arrepiente de sus acciones como la generala,
porque ve a la guerra como algo justo y por ende sus acciones fueron justas. Pero al realizar una venganza tan personal y con tanta ira en contra de Muñoz para vengar el asesinato de Carlos Infante, su hermano, Pensativa efectivamente comete un pecado capital. Ahora bien, Roberto piensa que Pensativa vive con gente inferior a ella, y cito, inferior a ella, lo que él dice. Sin embargo, Roberto es incapaz de entender que todo lo que hace Pensativa es porque quiere y porque su versión de la fe católica, afectada por las creencias, la creencia colectiva de los cristeros, es lo que motiva sus acciones. Su guía es su fe, es su versión del catolicismo mexicano y es precisamente esa fe sublime para los cristeros lo que impacta a todos los que pelearon con y por ella y los que continúan siguiéndola a pesar de que el conflicto haya terminado. Es una devoción a su persona, de la persona de la generala. Pensativa, Gabriela Infante, la generala, sobre Asunción de las Divinas Llagas. Pensativa es la creación de una santa Juana de Arco mexicana que ejemplifica los valores cristeros y ya sea masculinos o femeninos, ya que como Santa Juana de Arco se vistió de hombre en el combate, representando características importantes como valentía, coraje y liderazgo, y la castidad, bondad, abstinencia, empatado con una belleza sobrenatural por el otro lado. Godoy Tortúa consigue crear una hagiografía ficticia en mi análisis, ficticia basado en la vida de la santa de su propia creación, tanto que se podría ver como un plagio de la historiografía de Juana de Arco, y otros académicos han visto esta clase de plagio de la vida de Juana de Arco y la Pensativa. La hagiografía ha tenido 4 etapas, nomás para dar más información sobre eso. La primera etapa, dentro del contexto de México, lo que hoy conocemos México, se puede ver como un reflejo de los primeros años de la iglesia primitiva, expansión y evangelización a través de la espada celestial, metafórica y real. La segunda se asemeja al periodo del medievo en el sentido de la aportación de vidas ejemplares. De esa generación salen las crónicas del fray Juan de Grijalva, donde se exalta a la orden de los agustinos como supuestos fundadores y guerreros civilizadores. De la segunda etapa sale la vida ejemplar de Fray Bautista Moya. La tercera etapa se vio afectada por las reformas papales de Urbano VIII, que ponía límites en las hagiografías. El Vaticano sentía que había demasiadas hagiografías populares y que el Vaticano estaba perdiendo el control sobre ello, entonces puso un límite. Sin embargo, con el barroco y el apogeo de la contrarreforma en tránsito, la tercera etapa se enfocó mucho en hechos prodigiosos. En el año 1700, y ya después de este punto, en el año 1700, la hagiografía evoluciona. El fin de la dinastía de los Habsburgos y el comienzo de la dinastía borbónica trajo grandes cambios para todos los virreinatos, poniendo fin a siglos de relativa autonomía a cambio de una centralización inspirada del sistema francés. Tiene el efecto de fomentar fuerte resentimiento para todos los dominios españoles. Asimismo, en la hagiografía novohispana vemos el mayor número de producciones literarias, tematizando la importación de una conciencia colectiva teñida por un patriotismo local. Es común ver nuestra América, lenguaje como esto, nuestra América, por todos estos manuscritos, según Rubial García. Lo importante de notar es que la hagiografía novohispana evolucionó de una versión primitiva, alabando a los primeros evangelizadores, colonizadores, y cambia hasta promover sentimientos patrióticos, identidad y conciencia común, y una memoria colectiva del desarrollo de la Nueva España desde la comunidad religiosa. Y sigue teniendo, cuando México perdón, me estoy trabando. Independiza, disculpen. Las hagiografías cambian para incluir lenguaje meramente mexicano, y de la nación mexicana, de la Virgen de Guadalupe y todo esto. Y bueno, la hagiografía se convierte en poderosos artefactos para aprender sobre la sociedad que lo crearon y entender su memoria colectiva. Benedict Anderson postula que uno de los conceptos para crear una comunidad en un espacio diverso como México y la región occidente bajío, como en nuestro caso, es a través de la religión. La religión previo a la creación del Estado-Nación
es una forma para crear un sentido de comunión y estas comunidades crean su propio lenguaje y semiótica para crear la comunidad imaginada, como establece Anderson y el etnogrupo, como lo llama Jelling. Pero lo que tiene en común es que crean un sentido de pertenencia intersubjetiva que a su raíz evoca una memoria colectiva para el grupo y que eso puede verse desde la perspectiva nacional, regional y o local. Historias del pasado articuladas en letras escritas, oral, mantienen esa memoria colectiva y cultural que se transmite de una generación a otra, incluso como Ariana Cerconi acredita, y cito, imaginación y memoria individual, imaginación y memoria colectiva y creación. El imaginario y la memoria colectiva conforman los imaginarios individuales y al mismo tiempo el imaginario y la memoria individual pueden transformar y enriquecer los imaginarios colectivos. Fin de cita. Lo que llamamos memoria colectiva es una creación compuesta por memorias individuales y decidida por el colectivo, como puede ser asimilado el imaginario colectivo. Y en una hagiografía es la creación de una memoria individual transmitida al colectivo para ser asimilada y no como propia, sino como memoria de los sucesos de cómo llegó la persona alabada a su posición y cómo se refleja en la comunidad. Pensativa, Gabriela Infante, la generala o Sor Asunción de las Divinas Llagas, y su vida, las pruebas, las trivalencias que experimenta a causa de la guerra cristera, es una hagiografía creada por Goy Tortúa, pero que imite virtudes cristeras y simultáneamente capta la memoria de Santa Clara y la comarca. Pensativa y su veneración como santa vive de la guerra cristera y es el proceso de una mitificación y santificación. Vemos varias narrativas sobre la vida pensativa, como la generala, desde distintas perspectivas. Cada una, en un cierto sentido, funciona para exaltar la destreza de la generala durante la guerra. Estas narrativas contribuyen a la consolidación de la mitología detrás del personaje de pensativa como la generala. Uno de los primeros instantes que se menciona la legendaria generala es por la propia pensativa. Sucede cuando pensativa le explica a Roberto cómo la tía Nedina ayudó al presidente municipal para salvarlo de la pena de muerte durante la guerra. Roberto queda sorprendido al escuchar sobre las acciones de su tía y demuestra un poco de admiración de parte de su tía por ayudar al gobierno. Por el contrario, pensativa responde en tono desaprobador, diciendo, no lo juzgaron así los cristeros, y cito, no lo juzgaron así los cristeros, con mirada penetrante, y tanto mi hermano como la generala se indagaron por aquel hecho que salvó a uno de los culpables de la persecución religiosa. Fin de cita. Aquí podemos notar que de acuerdo con la interpretación de pensativa, las acciones de la tía Enedina habían sido condenadas por los cristeros, indicando de esta manera una visión colectiva de lo que es aceptable para los cristeros e impuesto sobre la comunidad. Adicionalmente, pensativa subraya a dos personas importantes para la causa religiosa, Carlos Infante y la generala. El señalamiento de estas dos personas demuestran el peso de autoridad que ambos cargan para los cristeros de los cristeros de la región de Santa Clara. También demuestran una especie de autoridad moral. Ellos dos son capaces de juzgar a los que se consideran enemigos de la causa religiosa y por ende tienen la capacidad de definir qué significa ir en contra de la causa cristera. En otras palabras, ellos definen la conducta de la comunidad. Más aún, cuando Roberto pide más detalles sobre la generala y la existencia de una generala en la guerra, pensativa responde, y cito, hubo una mujer que no será olvidada en mucho tiempo, por cuantos conocieron los horrores de la guerra. Nadie supo su nombre, se llamaba la generala y fue la única que supo reunir a los indisciplinados caudillos católicos. Esta zona no fue conocida, pues operó siempre en Jalisco y en Colima. Jalisco su tierra. Fin de cita. El hubo una mujer señala que esta generala era única entre muchos guerrilleros y generales, dando una cualidad especial a la generala. Además, pensativa, al declarar que la generala no será olvidada por todos los que combatieron con ella, indica que hay un proceso de memorialización de la generala. Se sabe que el lenguaje que usan los habitantes del Plan de los Tordos y todos los que conocieron a la generala en el pueblo, que la generala fue una mujer feroz en el campo de batalla y a la misma vez
le asignan santidad. Sus acciones en el campo de batalla fueron tan impactantes que quedaron grabados en la memoria de todos los que lo presenciaron. Es interesante cómo Pensativa habla de Generala en tercera persona, porque la desarticula de las acciones de la Generala. La Pensativa se desarticula de ella y deja que se crea una visión mitológica de su persona. Pensativa deja de ser la Generala, guerrera del líder cristeros, y así deja que el mito tenga vida propia para poder cambiar dependiendo del contexto. Y claro, en términos narrativos, la trama, la razón por cual Pensativa no se revela como la Generala es para esconder su identidad, pero también es claro que fuera de los círculos cristeros, la identidad real de la Generala es incógnita, de lo cual deja que el oyente en la narrativa y lector de la novela pueda construir varias imágenes mentales de ella. El punto es que en los pueblos cristeros hubo un sentimiento profundo de lo que la iglesia tenía, el punto es que en los pueblos cristeros hubo un sentimiento profundo de lo que la iglesia tenía sus mejores intereses. Había un fuerte sentido de identidad asociada a la iglesia, especialmente después del sindicalismo católico de la década de los 20, en donde la iglesia invirtió mucho en grupos sociales y organizaciones católicas como las Damas de la Caridad. El catolicismo se vio como parte fundamental de la identidad mexicana y por ende el ataque a los derechos de culto se entendió como un ataque a la patria, pero una patria propia al contexto cristero y del occidente bajío mexicano. En otras palabras, la patria chica de los cristeros. De esta manera es significativo cuando los cristeros de la novela dicen que estaban protegiendo a la patria como si el gobierno federal fuera una identidad extranjera. La construcción de la Generala se basa en una decisión deliberada de presentar a la guerrera cristera como santa, creando una mitología que después se puede usar para crear un sentido de unidad en base de la identidad cristera. Y a lo que voy es que Pensativa deja de ser Gabriela Infante para convertirse en la Generala mitológica, y por ende Ledesma declara que Pensativa debería haber seguido al convento en Europa en vez de casarse, porque tenerla lejos físicamente deja que su persona mitológica sea tomada por la comunidad para la utilidad de la comunidad. Ya no está la persona real, entonces se puede construir una mitología en base de ella o de varios otros mártires reales. Esta es una creación ficticia. Algo similar a lo que pasó con los mártires y santos de la vida real, como personas como por ejemplo, Anacleto González o Santo Toribio Romo, no están aquí para presentar visiones diferentes de sus actos, pero funcionan para acarrear y mantener una memoria de los eventos. Y eso sigue continuando en estos días. Tenemos una inversión inmensa en el turismo religioso en Jalisco, la creación del santuario que se acaba de inaugurar en Guadalajara, la inversión de todos los santuarios por todo el estado de Jalisco, la ruta de los cristeros que se puede visitar. Entonces, a lo que voy de este análisis es en cómo podemos entender estas comunidades que están creando nuevos sentidos de entenderse a través de la literatura. Y me parece que Pensativa se puede entender como una especie de ficción casi fundacional, pero cristera. Y por eso me fascina esta novela y esta es mi presentación. Gracias. Agradecemos a Eduardo y a los otros ponentes, a la ponente. En este momento abrimos la sesión para las preguntas, si es que hay preguntas del público por internet. Bueno, estoy checando en Facebook y parece que no. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de parte de las presentes y los presentes. Creo que no. A mí me parece oportuno comentar que de las dos ponencias hay un hilo conductor que a lo mejor queda un poco fuera. Igual estaría chido que lo pensaran para futuras exploraciones, que es como del lado de los bandoleros o de la novela, la primera novela que se analizó, como de la segunda, sí hay una opción contra el Estado mexicano. O sea, en ambos casos creo que es un puente
que puede comunicar ambos y que también nos arroja un tipo de identidad muy propia de Jalisco. Yo no diría yo diría el occidente de México, jamás diría el Bajío. Creo que ahí tengo un encuentro fuerte con esa idea de identidad del Bajío, pero considero que es un puente comunicante interesante. Habría que hacer como sus diferencias notables temporalmente y sobre todo desde la construcción de las novelas, pero me parece algo muy interesante que podrían explorar. Agradezco mucho su comentario. Creo que sí, sin ponernos de acuerdo o querer, si llegamos a tener como un poco del mismo hilo conductor, mismo periodo, diferentes perspectivas de la situación. Claro, dos situaciones muy diferentes, pero lo que quería comentar nomás, así como dato curioso, fun fact, por así decirlo, me encanta de que hayas también como que analizado esta cuestión de los cristeros, porque cuando mencionaste sobre todo lo del santuario de los santos mártires y esta cuestión, algunos, sobre todo, fueron por parte de José Cines Chávez, que llegó a ir a la quema de degollado, y si no me equivoco, ya están buscando la beatificación de dos mujeres en específico, pero es por parte de esta gavilla en especial. Entonces, el que hayamos coincidido, Sí, serendípico, personaje. creo Sí. que es muy interesante. También agradezco mucho que yo la verdad no conocía de esta novela. Ahora estoy muy intrigada en querer analizar. No analizar, pero sí leerla, porque sí, no es, no la había escuchado y sí me parece que la perspectiva que ofreció usted es algo muy enriquecedor para esta cuestión de este periodo de la historia, y sí es muy interesante de que haya tenido como de esta dualidad de la mujer protagonista. Entonces, muchas gracias por eso. Gracias a ti. Muchas gracias por los comentarios. Igual, la presentación de ustedes, yo nunca había leído Forbidden City y tengo ganas de leerlo ahora porque me parece algo fascinante, especialmente esta cuestión de los raptos y el bandolero, la imagen del bandolero y todo esto. Y agradezco mucho tener este espacio y poder dialogar. Y nuestros periodos que estamos trabajando están intrínsecamente conectados. Entonces, muchas gracias por compartir este espacio. Incluso las novelas fueron escritas casi al mismo tiempo, ¿no? O sea, más allá de los tiempos que se tratan en la novela, fueron escritas la tuya en el 45 y la suya en el 30, porque entonces hay una distancia. Pero sí es parte de o sea, de cierta forma es un México que llega a vivir Putnam, cierto punto, podríamos decirlo. Sí, está interesante ver como el antecedente, prequel y Sí, sequel. sí, total. Bueno, si no hay más interacciones, entonces doy por terminada la mesa. Agradezco mucho su participación al Colegio de Jalisco y a todos los organizadores. Gracias. Gracias.